Más de 3 millones de personas han sido rechazadas al intentar ingresar a Estados Unidos en el 2023. Y un 80% de ellos han optado por establecerse en México. Este es un escenario desafiante, donde México se encuentra en una oscura encrucijada. En esta ocasión, exploraremos en detalle por qué Estados Unidos está devolviendo a los inmigrantes a México. Y también, analizaremos a qué deben enfrentarse día a día los mexicanos con esta invasión sin precedentes de inmigrantes indocumentados. Te invito a que te suscribas, si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de información financiera de valor. ¿Estás preparado? Comencemos. Actualmente México enfrenta una situación insostenible, dado que en el último año, más de 3 millones de personas no pudieron ingresar a Estados Unidos. ¿A dónde fueron estos migrantes rechazados? Centroamericanos, africanos, y la mayoría, venezolanos, se ven obligados a quedarse indefinidamente en México. Los datos del último mes son alarmantes, un 80% de los migrantes elige instalarse en México. Sin embargo, este porcentaje va en aumento y está alcanzando niveles sin precedentes. La reciente decisión del gobernador de Texas de cerrar las fronteras agrava aún más esta crisis migratoria. Uno de los puntos críticos es que el presupuesto es limitado. Y ahora, todos los servicios de atención se encuentran saturados, ya que entre los migrantes hay una gran cantidad de niños, adolescentes y mujeres embarazadas, quienes requieren de asistencia médica que incluye medicación. Por otra parte, los ciudadanos mexicanos se ven obligados a proporcionar alimento y refugio a los migrantes. Todo ello, financiado con sus impuestos. Estos albergues se han quedado sin espacio y sin presupuesto para cubrir la alimentación mínima requerida para los que allí asisten. Esta situación empeorará en los próximos meses si Donald Trump es reelegido, ya que se prevé que más migrantes sean expulsados a México. El expresidente está considerando relanzar el programa Quédate en México, lo que implicaría que los 10,000 migrantes que intentan cruzar diariamente la frontera se instalen en campamentos del lado mexicano. Definitivamente, esto será una locura. Durante años, los mexicanos han tenido que enfrentarse a los migrantes expulsados de Estados Unidos, siendo el presidente López Obrador solo uno más en una lista de líderes que han lidiado con este desafío. Sin embargo, la política del gobierno de México ha sido criticada por su permisividad con Joe Biden, lo que ha llevado a un aumento significativo en el número de migrantes ilegales. Este fenómeno ha transformado la migración, de ser un problema manejable, a la llegada de largas caravanas de miles de personas que atraviesan el país, dejando estragos a su paso. Un amplio contingente de inmigrantes considera a México simplemente como una etapa de paso. Lamentablemente, muchos de ellos muestran una total falta de consideración hacia el entorno. Abandonan prendas personales, ropa, basura, e incluso, se retiran dejando sus tiendas de campaña, después de haberse instalado durante días. Además, utilizan las calles y los parques como baños improvisados, exponiendo sus necesidades fisiológicas a la vista de los ciudadanos que transitan por allí. Es importante señalar que este comportamiento desagradable no es representativo de todos los inmigrantes, sino de ciertos grupos de diversas nacionalidades. Por otra parte, los venezolanos destacan por haber sido señalados como agresivos y como los más propensos a la violencia, protagonizando constantes enfrentamientos con la policía. La agresividad ha alcanzado niveles alarmantes, llegando incluso al extremo de arrojar piedras a las autoridades encargadas del orden público. Agresión hacia las autoridades, con la responsabilidad de proteger la integridad de los inmigrantes y garantizar su seguridad. Según las estadísticas, Venezuela encabeza la lista de países de origen de los migrantes ilegales, con más de 1 millón de personas registradas. Le siguen Honduras, Guatemala, Ecuador y Haití. Y ahora, también África, que alcanzó los 60,000 migrantes en 2023. Una vez rechazados, muchos de estos migrantes se ven obligados a permanecer en las calles de México. La mayoría recurre al comercio informal como medio de subsistencia, mientras que otros se niegan a trabajar y demandan comodidades que ni siquiera están disponibles en sus países de origen. Se les puede ver en las principales avenidas pidiendo limosna y culpando al gobierno de México por no respetar sus derechos humanos. La integración en la sociedad mexicana no es tan sencilla para los recién llegados.
lo que genera sentimientos negativos hacia los mexicanos y una percepción de abandono por parte del gobierno. Como resultado, algunos optan por unirse a grupos criminales en busca de apoyo y seguridad. La situación es tan grave que algunos representantes del gobierno de México han llegado incluso a demandar la prolongación del muro fronterizo entre México y Guatemala. Una propuesta que refleja el nivel de preocupación y el temor latente ante la creciente ola de delincuencia generada por la migración descontrolada. En un país ya asediado por problemas como el narcotráfico, la perspectiva de enfrentar una nueva crisis derivada de la migración ilegal es desalentadora. Bien, hasta aquí hemos llegado. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También, puedes dejarnos tus opiniones en la sección de los comentarios. ¿Consideras que la decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos es la mejor? ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos debe crear un fondo millonario para atender la crisis migratoria? ¿Piensas que México debe de seguir ayudando a la gran multitud de inmigrantes indocumentados? Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones sobre la crisis migratoria. Hasta la próxima.